Bien chicos, proseguimos con la segunda parte de este taller concerniente a la hibridación del carbono. Tener en cuenta que es el carbono específicamente porque a estas alturas se deben de estar conscientes de que en la asignatura de química orgánica el elemento fundamental es el carbono. Por lo tanto, deben de estar conscientes de sus propiedades y de sus estados hibridados para poder comprender bien el objetivo de esta asignatura y específicamente comprender la estructura química de todos los compuestos orgánicos. El objetivo de este taller es explicar la hibridación del carbono y contextualizarlo con los números cuánticos. Y para introducir tenemos que tener pendiente que las diapositivas, gran parte de ellas que van a ser presentadas a continuación, fueron facilitadas por el docente Oscar en la asignatura de química orgánica. Bien, ¿qué es la hibridación? Pues es la interacción entre los orbitales de un átomo para formar orbitales nuevos. Esos orbitales se llaman orbitales híbridos. Tenemos que tener pendiente que el carbono en su estado fundamental resulta que no es tetravalente, pero en su estado excitado sí lo es. Por lo tanto, esa es la explicación científica, que es la hibridación en específico. Entonces, ¿cómo sucede esto? Bueno, pues sencillo. Un electrón del orbital S se excitó y pasó a un orbital PZ que podemos ver aquí. Bien. Entonces, existen tres tipos de hibridación del átomo de carbono, que es la sp3, sp2 y sp. En la sp3 podemos ver cómo se unen, su nombre lo dice, tres orbitales p con un orbital s. En la sp2, dos orbitales p con un orbital s. Y en la sp, un orbital p y un orbital s. Aquí vemos un ejemplo del metano, el etileno y el acetileno respectivamente. Podemos ver en la estructura de Lewis cómo representan los electrones. Aquí la compartición de electrones entre el enlace carbono-hidrógeno. Aquí la compartición de electrones entre el enlace carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Y aquí la compartición de electrones entre el enlace carbono-carbono y carbono-hidrógeno de igual forma. Bien, entonces vamos a hacer un refresh. ¿Qué son los enlaces sigma y qué son los enlaces pi? El enlace simple es un enlace sigma, pero ¿qué es? Bueno, pues el enlace sigma es la unión entre un lóbulo de un átomo con un lóbulo de otro átomo, que en este caso se debe al solapamiento de orbitales. Por el contrario, el enlace doble está formado por un enlace sigma y un enlace pi. ¿Y qué es un enlace pi? Pues un enlace pi es el solapamiento entre dos lóbulos de dos orbitales atómicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Un lóbulo, dos lóbulos. Un lóbulo, dos lóbulos. Bien, entonces tenemos que tener pendiente aquí que el enlace doble está compuesto por un enlace sigma y un enlace pi. Que el enlace triple está compuesto por un enlace sigma y dos enlaces pi. O sea, se solapan dos lóbulos con los dos lóbulos de otro átomo, y eso sucede dos veces en el caso del enlace triple, y en el enlace doble solamente dos lóbulos con otros dos lóbulos de otro átomo. Bien, entonces aquí vemos un ejemplo. ¿Cuántos enlaces pi y sigma hay en la molécula del ácido acético, que es el vinagre? Aquí vemos la molécula como está representada y dice que tiene 6 enlaces sigma, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dice 6, pero ¿por qué más 1? Pues sencillo, como el enlace doble está formado por un enlace sigma y un enlace pi, 6 más un enlace sigma que hay en este enlace doble sería igual a 7. De igual forma, el enlace pi solamente es uno solo porque el enlace doble solamente tiene un enlace pi, solamente hay un enlace doble en toda la molécula. Bien, entonces ahora vamos a hablar específicamente de la hibridación del carbono. Ya eso lo tenemos claro aquí. Entonces, bien, sabemos que el carbono está ubicado en el grupo 14 de la tabla periódica y que este a su vez es número atómico 6. Y si vemos la configuración electrónica del átomo de carbono, como ya hemos mencionado anteriormente, vemos que su estado fundamental electrónico no le permite la capacidad de ser tetravalente y como ya vimos en su estado excitado sí. Entonces la hibridación sp3, el átomo de carbono, es aquella que se caracteriza porque se unan tres orbitales p, que se denominan en sí p, x, py y pz, y un orbital s. Un ejemplo de ello, como ya lo vimos, fue el metano, y aquí podemos ver cómo se han formado 4 orbitales híbridos.
y se denomina sp3, como ya sabemos, segundo nivel de energía, y sp3, 3 orbitales p con orbital s. Y aquí vamos a ver los 4 orbitales. Entonces, cuando se unen, forman una figura tetraédrica con un ángulo de 109,5. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí, como podemos ver, un tetraedro, ángulo de 109,5. Y podemos ver que hay 4 enlaces sigma. No hay ningún enlace pi, pues como ya sabemos, no hay un enlace doble. Tener en cuenta que la hibridación sp3 siempre serán enlaces sencillos, enlaces sigma, uno solo. Y aquí vemos un ejemplo del etano, donde ese enlace sigma aquí se puede observar y cómo se forma ese enlace carbono-carbono y los enlaces carbono-hidrógeno a partir de esa hibridación sp3. En la hibridación sp2 podemos ver que se unen 2 orbitales p con un orbital s. En este caso, aquí, como ya sabemos, se excita, luego se forman orbitales y queda un pz libre. Eso es muy importante cuando vayamos a contextualizarlo visualmente. Tener en cuenta que se queda un pz libre, porque eso es lo que va a permitir que se forme el enlace doble debido al solapamiento de los orbitales libres. Entonces aquí tenemos que tener pendiente que se forman 2 orbitales p, un orbital s y aquí. Entonces aquí vamos a ver cómo se da esa formación y se forma una figura trigonal plana con un ángulo de 120. Y cómo se forma el enlace pi y un enlace sigma. El enlace pi es posible debido al solapamiento de los orbitales pz libres en ambos átomos de carbono, y el orbital sigma se forma, como ya sabemos, a partir de la unión de un solo lóbulo de un átomo de carbono con un solo lóbulo del otro átomo de carbono. Aquí vemos un ejemplo del eteno, enlace carbono-carbono doble. Y proseguimos con la hibridación sp. Entonces aquí podemos ver la hibridación sp, cómo se excita y cómo se une un orbital s con un orbital p. Por lo tanto, quedan 2 orbitales libres ahora. Queda el orbital pz y py, que son los que van a dar lugar a la formación del 2 enlaces pi, debido a que se van a solapar estos lóbulos del átomo de carbono con los lóbulos del otro átomo de carbono. Bien. Entonces aquí podemos ver la hibridación y cómo quedan estos 2 libres. Entonces vamos a observar brevemente este video. Podemos ver aquí cómo se forman los orbitales sp y se forma una estructura lineal de 180 grados. Bien, proseguimos. Aquí podemos ver el ejemplo. Esos representan los orbitales p, el solapamiento de los orbitales py libres y de los orbitales pz y el orbital sp, como ya vimos, el enlace sigma y los 2 enlaces pi respectivamente. Aquí vemos 2 enlaces pi, un enlace sigma, los enlaces sigma de carbono hidrógeno. Ese es el ejemplo con el etino, que sería un alquino. Aquí podemos ver el ángulo de enlace de hibridación sp3. Como ven, enlace sigma, el ángulo de hibridación del enlace sp2. Mírenlo, quiero que observen esto detenidamente aquí. ¿Ustedes se recuerdan que el orbital p tenía una forma de 2 lóbulos? ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, mírenlo aquí. Esa es la representación de un enlace pi. Como el orbital pz que ha quedado libre se une con el orbital pz del otro átomo de carbono. Y aquí vemos el solapamiento de los orbitales. Cómo se solapa el sp2 con el sp2. Mírenlo aquí. Entonces aquí vemos el ejemplo ya gráficamente de un enlace sigma y un enlace pi. Y el ángulo de hibridación de enlace sp, aquí como en el anterior sp2 era un solo enlace pi, aquí son 2 enlaces pi, por lo tanto hay 2 lóbulos en cada átomo de carbono solapados con los otros 2 lóbulos del otro átomo de carbono. Entonces aquí vemos un ejemplo de la hibridación sp2, como sabemos es que forman enlaces dobles. Y cómo queda el orbital p libre
y cómo estos se unen y dan lugar a la formación del doble enlace de carbono. Aquí vemos un ejemplo ya con lo que son los compuestos de alquinos, enlaces triples, como dos lóbulos del átomo de carbono se solapan con dos lóbulos del átomo de carbono del otro átomo, y estos a su vez se repite dos veces, pues son dos orbitales p que hay libre. Recuerden descargar nuevamente Shell's Cache y Avogadro, y si no entendieron, intenten repetir el video una y otra vez hasta que puedan comprenderlo. Si tienen alguna duda, me pueden escribir por el grupo. Recuerden que no pueden sentirse mal si no entienden eso a la primera. Este es un tema muy abstracto que requiere de bastante estudio y práctica. Y además, cuando ustedes lo vayan a ver en los visualizadores moleculares, ustedes van a comprender el tema mucho más ampliamente, porque la alfabetización visual es una excelente estrategia para poder contextualizar visualmente las cosas, y digamos que los visualizadores moleculares no dan esa oportunidad. Entonces nada, chicos, espero que hayan podido comprender. Muchísimas gracias. Y si no comprendieron o si sienten que está muy técnico el lenguaje, pues intenten escribirme por el grupo de WhatsApp y ahí yo les estaría explicando. No voy a bajar mis estándares de lenguaje científico, pero sí voy a buscar una forma más factible de que ustedes lo puedan entender. Muchísimas gracias y que pasen feliz resto del día.